Hola a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el pasado simple. Eh, Hemos ido trabajando con el presente, con el verbo to be, con algunos auxiliares modales, pero vamos a profundizar un poco más respecto de este tiempo verbal. Como podemos ver acá, tenemos verbos que tienen una misma terminación, estas dos letras que estamos viendo aquí, ed, y verbos cuyos pasados no siguen ninguna norma. Por eso es que en esta oportunidad le vamos a dedicar la sesión al pasado, ¿ok? Para estudiarlo con detalle y poder diferenciarlo. Antes de proceder con otros verbos, este señor es independiente, el verbo to be, pero pocas veces lo reconocemos en su forma pasada, porque generalmente lo conocemos con su forma en presente, que es I am, you are, he, she is, it is, we are, you are, they are. En este caso, I was, yo estaba, yo era, you were, tú eras, tú estabas. Hay un par de preguntas en el examen que habla de where or he was, she was. Él era o él estaba, es la forma de pasado, solamente tiene estas dos. It was, eso era o eso estaba. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. You were, recuerden que you tiene una forma singular para usted, para ti, para vos o para ustedes en su forma plural. Ustedes estaban, ellos estaban. Aquí también lo tenemos en forma de cuadrito, en la forma positiva, como lo presentamos acá. Tenemos en la forma negativa, separado, I was not, he was not, she was not, it was not o wasn't cuando está reducido. Y para you were not, we were not, they were not o you or we or they weren't. Esta es la forma reducida. Y cuando hacemos preguntas, se comienza por was o por were. Was va a utilizar los pronombres con los que se conjuga y were lo mismo. ¿Ok? Nosotros no vamos a ver este tipo de preguntas se responden o sí o no cuando empiezan con un auxiliar directamente. Hemos visto que en el examen todas las preguntas son de WH question, what, where, which, how, why, etcétera. Bien, cuando me preguntan así, aquí dice, yes, I was, yes, he was, yes, she was. Nosotros no utilizamos el auxiliar de pasado, que es el que vamos a presentar ahorita, sino que was se niega solo. O sea, él funciona como un verbo independiente. Por eso les coloqué aquí. Antes que nada, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Acá también tenemos una diapositiva en la que tenemos la conjugación. Y recuerden que a mí me gusta presentar de distintas maneras la información para que usted capte aquella con la que mejor entiende. Acá tenemos en forma positiva, aquí positivo. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Aquí tenemos en forma negativa, was not separado o wasn't. Recuerden que no es de pronunciación, pero cuando vean un apóstrofe y una N y una T, eso es una forma negativa, reducida, viene de acá, de unir esas dos palabras. Y en forma de interrogación o de pregunta, comienza con was o con were. En el caso del pasado, el verbo to be. ¿A qué se refiere este tiempo verbal? Muestra una acción o una actividad que ya se hizo. Ayer fui a Liberia. Ya fui, ya vine, ya pasó. ¿Ok? Aquí dice lo mismo. Este tiempo verbal se utiliza para describir una acción que se completó en el pasado. En otras palabras, comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Entonces, aquí tenemos forma de estructurar en general, también vale para was, were, pero para todos es sujeto, I, verbo en segunda forma, went to school yesterday. Hay palabras que también nos ayudan a ubicarnos en el tiempo pasado. Yesterday, ayer.
esta palabra aquí, ayer. Yesterday, ayer. Last week, last month, last year, el año pasado, la semana pasada, el mes pasado. I did not go to school yesterday. Did. Cuando vimos presente era do y das y seguía la norma del das, del does. Para he, she, it, en el presente se le agrega s o es al verbo. En este caso, did funciona igual para todos. Ya lo vamos a ver. Y si voy a preguntar, empiezo por did. Pero nosotros antes vamos a tener siempre, siempre, siempre en el examen what, where, who, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a, aquí hay otros usos. Después de esta, simplifico lo del auxiliar que vamos a usar y explico esa parte con más detalle, ¿ok? Bien, entonces, simple past tense. Usamos para acciones que se completaron en el pasado. Visité a mi mamá y estuve 1 o 2 horas conversando con ella, chateando con ella, o sea, pero chat es una conversación informal con ella y después fui a mi casa. Mi hermano se despertó, lavó mi cara, se vistió y de aquí debería ser his face, se lavó la cara él mismo, se vistió y se fue de la casa, o sea, se salió de la casa. Nosotros también podemos usarlos para acciones que se han completado en el pasado. Él fue a París hace 2 días. Este ego, cuando ve usted ego, como yo les decía, hay palabras que se relacionan con este tiempo, ¿verdad? Hace 2 días. Eh, a long time ago, mucho tiempo, hace mucho tiempo. Hace 2 días, hace mucho tiempo, pero el ego se escribe al final. Lo vimos el sábado pasado, el domingo, perdón, el pasado domingo, como yo le decía, last week, last month, last year, en este caso es last Sunday. I heard a terrible explosion last night, la noche pasada, pero nosotros no decimos así la última noche, la noche pasada, decimos ayer, anoche, ¿ok? Cuando se trata de noche, anoche. Last night lo traducimos como anoche, pero como les decía, es una palabra que nos ayuda, o hay palabras que nos ayudan en general para saber en qué tiempo verbal se está presentando la información. Lo podemos usar también por un periodo simple con una expresión de tiempo. Él tuvo una novia por 3 años, ya no la tuvo más. Mi papá habló por el teléfono por 5 minutos. Habló durante 5 minutos y ya. Él escogió permanecer con su mamá todo el día. También lo podemos usar para el hábito en el pasado y si se usan también adverbios de frecuencia. Siempre hice mi tarea a tiempo cuando era estudiante. Aquí, hábito del pasado, con su respectivo adverbio de frecuencia. Mi papá con frecuencia me leía cuentos antes de que yo fuera a la cama. Cuando era joven caminaba 10 millas hasta mi lugar de trabajo todos los días. Entonces, a ver, ujú, ok, entonces, did, usamos did y en su forma negativa, did not, la cual se reduce a didn't, ok, es el auxiliar que vamos a usar para hablar del tiempo pasado. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando se van a hacer preguntas. What did you do yesterday? Aquí. What did you have for dinner? Ese es el tipo de preguntas en el que nos vamos a encontrar. Siempre, where, vamos a cambiarla. Where did you have dinner? Okay, where did you have dinner? Last night.
¿Ok? Siempre lo vamos a encontrar, como les decía, después de la WH question. What, where, why, how did. Did, ¿qué me dice el did? ¿A quién me pone el en pasado? Al verbo. ¿Qué cenaste? Bueno, have dinner es cenar completamente. ¿Qué cenaste anoche? Y aquí vemos un do, profe, ese no es el auxiliar. No, recuerden que después, si después del auxiliar aparece el do, está trabajando como verbo. ¿Qué hiciste ayer? También pudiera ser yesterday morning. ¿Qué hiciste ayer en la mañana? ¿Ok? Más tarde lo vamos a ver. Así nos lo vamos a encontrar. Y él va a aparecer obligatoriamente en preguntas. ¿Ok? En preguntas. ¿Dónde también va a aparecer el auxiliar? I didn't eat anything. Cuando lo pongamos en su forma negativa. ¿Ok? Va a aparecer. De fijo va a aparecer cuando lo tenga en forma de pregunta. Después de what, de where, porque nosotros vamos a tener preguntas, todas las, ya vimos que todas las preguntas del examen usan WH question, de las cuales hemos conversado en su oportunidad. I didn't eat anything, cuando lo niego. También puede ser she did not take the bus. Lo podemos tener en forma separada. Si fuera el caso, creo que hasta se las subrayan en el examen cuando se trata de algunas negaciones. Aunque en estos días estaba repasando, no recuerdo con qué grupo, y vi una negación, no me acuerdo si en una pregunta o en una respuesta, porque eso pasa en las preguntas o las respuestas, y no estaba subrayado, y me extrañó, porque casi siempre subrayan las negaciones para que la gente se dé cuenta de que se trata de una oración negativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocemos en una pregunta o cuando decimos que no el pasado? Porque aparece esta palabra que es did. O si es negativa, didn't or did not. Bien, cuando el auxiliar, vean que el auxiliar, cuando está did, el verbo permanece en su forma original. Cuando tenemos acá el did en forma negativa, el verbo no cambia a pasado. ¿Cuándo se va a presentar el verbo en pasado? En oraciones afirmativas. Ok, vamos a colocar acá. Affirmative past, simple past sentences. Oraciones en pasado simple cuando son afirmativas. Mm, ujú. Por ejemplo, I ate a hamburger last night. Aquí el pasado de comer, porque el verbo did no aparece, el auxiliar did no aparece en ninguna parte. Como no está negando ni afirmando, tiene que ponerse el verbo en pasado. ¿Y dónde vamos a ver posiblemente el pasado de los verbos? De fijo en el texto, ¿ok? Pero también podemos encontrarlo en las opciones de respuesta si estas son afirmativas. She played with her friends in the park yesterday afternoon. ¿Ok? Está la oración en pasado. ¿Ok? I saw the picture at the museum. I saw that picture. Puede ser. Pasado, pasado. ¿Ok? Ujú. He visited his grandmother last year.
el año pasado. Visitó a su abuelita el año pasado, o puede ser la semana pasada, last week, ¿ok? Yesterday, last night, ¿ok? Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué pasa con, vamos a hacer una nueva, ajá, ah, more examples, le voy a poner a esta, porque de verdad que no me da otra idea. More examples, para que ustedes se den cuenta de algo. Eso es lo que quiero más que todo. En el caso de did, I did, you did, he did, she did, it did, um, we did, you did, they did. Aquí todos estamos iguales, completamente iguales, ¿ok? Completamente iguales. Ay, ¿qué hice? Quiere decir que el auxiliar de pasado, o sea, no hay una regla que tengo que ponerle una S, no. En pasado, el pasado aplica para todos los casos. Esto lo hice con el auxiliar. Ocurre obviamente con otros verbos. I had, you had, he had, uy, he had, she had, it had, we had, you had, they had. ¿Pasa con otros verbos? Sí. Vamos a poner otro. I remember. No importa si tiene esta terminación de ed o si no tiene ni esa terminación. Se coloca la misma forma del verbo en pasado para todos los pronombres. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí es mejor cambiarle el color para que recuerden que es la misma forma para todos los pronombres. Igual, se coloca o sea, yo les comparto esta clase, pero si la próxima vez que se conecten o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el grupo, me pueden escribir por privado. Profe, soy estudiante de tal y para yo ubicarme también con el nivel. Ujú. Aquí tenemos el segundo ejemplo con el verbo had. Todos los pronombres tienen la misma forma del verbo. Uy, which you remember. Ujú. Yo trato de escoger colores diferentes, en este caso el did, casi todas las diapositivas en las que hemos colocado ejemplos o en las que he ampliado con detalle la información, estoy utilizando el verde. Bien, ok.
Entonces vean que funciona igual con todos los pronombres. No era como el presente, que al verbo se le colocaba una S. En esto yo estaba hablando con un chico, entonces le puse un verbo con S plural. Me dijo, el cerebro tiende a traicionarnos, ¿ok? Muchísimo. Entonces por eso es importante como darles tips para que ustedes digan, no, esto es un verbo en tercera persona, en presente. Pasado, tengo dos opciones y ya las vamos a comenzar a estudiar. La primera de ellas son los verbos regulares. ¿Qué tienen todos ellos en común? Vean, en este caso la pronunciación no importa, ¿verdad? Pero sí todos tienen la misma terminación, ed, 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 ed. Cuando usted vea un verbo en el examen con ed, sencillamente usted dice está en pasado, no pasa nada. Lo reconocemos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque por eso se llaman regulares, porque todos siguen esta norma, esta regla, ¿ok? Uy, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa con estos chicos que no siguen ninguna norma? ¿Y qué pasa si no siguen ninguna norma? Pasa que estos sí los tengo que repasar un poco para aprenderlos a reconocer. De esta me gustó, de esta foto que les estoy colocando, es que salen mucho en el examen. Faltaría, ya les voy a decir, o sea, son muy comunes y algunos salen en el examen. En este caso, faltaría, uy, ay, 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 deje de compartir, creo que sí. No estoy viendo la pantalla que estoy compartiendo. Ok, no, sí la tengo, la presentación. Faltaría este. Lo voy a escribir. El original está en negro y el pasado está en azul. ¿Qué color voy a poner yo? Verde. Ok, voy a poner verde. Voy a poner verde. A ver, la barrita de la conversación del Zoom me está haciendo. Ajá, ok, aquí estamos. Me está haciendo como moverme mucho, disculpen eso. Voy a subirles. Voy a subirle acá, voy a ponerlo en negritas, porque este verbo sale, es comenzar, y casi siempre se asocia con start, pero start, que es de comenzar, vamos a ver si está acá, no está start. Em, También significa comenzar, pero él es regular. Voy voy a ver, voy a ver, voy a ver. Start, él es regular. Started. Entonces no hay mucho problema, pero a veces me lo pueden asociar con began. Vamos a ponerle incluso otro color. Se puede ser que me pregunten con begin y la respuesta diga start, por ejemplo. O puede ser que me pregunten con start y la respuesta esté en begin. Es muy común encontrarme este señor verbo begin, began en pasado en el examen. Como no está aquí. ¿Y por qué abajo está ese start, started? Vuelvo a repetir, porque a veces lo relacionan con start. O sea, me mezclan el verbo comenzar o la forma del verbo comenzar como con su pasado irregular y un sinónimo, en este caso que es start, con su posible pasado. Puede ser que haya una mezcla, como puede ser que pregunten begin con began o start con started. ¿Ok? Ok. Voy a compartir un video fuera de esta, de esta grabación, porque recuerden que si cuando está en YouTube, YouTube me regaña.
Y vamos acá. Me gustó esta. Vamos acá. Mm, Ay, no salió la que me dijo. Voy para atrás. No, no pasa. Vamos a ver acá. Lástima. Esta. Es que estaba viendo una donde, bueno, ni modo. Vamos a trabajar con esta. Que esta es irregular y esta es regular. Ok, acá esta. Me salió una como la que me había salido al principio. Primero pensaba hacer una práctica donde estudiáramos em, formas regulares e irregulares, pero aquí tenemos una en el que o sea, de primera mano vamos a clasificar como regulares o irregulares. Me parece que está bastante sencilla. Recuerden que regular termina en ed. Podemos hacer este ejercicio moviendo todo. Y así vamos también enterándonos y familiarizándonos con los verbos que terminan en ed. ¿Ok? Aquí tenemos es que aprender a identificar en el examen cuáles terminan en ed y cuáles no. Obvio, todos los que no tienen esa terminación los vamos a clasificar como verbos irregulares. Voy a compartir el enlace de esta actividad en el ouch. ¡Ah! Cuando ya casi había terminado. Bueno, espero que ya voy a compartir este enlace en la presentación. Ok, voy a colocar acá new y aquí los voy a ir colocando. Ujú, como las prácticas para que ustedes vayan repasando de una manera mucho más interactiva. Ok, sigo compartiendo esto. Sí, vámonos para atrás porque seguro encontramos también otras actividades por acá. Aquí esta sería solo de verbos irregulares. Y sería acá, la tenemos acá. Entonces, pasado de sí, so. Pasado de go, went. Pasado de cry, cried. Este es regular. Pasado de drink, drank. Es irregular. Pasado de run, ran. Pasado de swim, nadar, swam. Pasado de fall, fell. Caerse. No, pasado de no, saber, knew. Pasado de awake, awoke. Pasado de write, wrote.
Este es otro que sí, si les gustó. Este dice regular verbs, pero ahí tenemos un ejercicio con regular. Por eso es que no me convence del todo pasárselos porque puede prestarse para confusiones. Ok, aquí tenemos spinner. Vamos a ver cómo se juega ese spinner. También podemos buscar open the box. Vamos a ver, vamos a spin this. Ah, ya sé, me parece. Give, dar, el verbo dar. Ujú. Ah, ok, no me suena, no, no me sale la pregunta. Entonces aquí vamos a open the box. Vamos a ver cómo es la versión de open the box de este mismo juego. Vamos a abrir la número uno, give. ¿Pero qué hago? No, simplemente es que no me permite hacer ningún ejercicio de asociación entre un verbo y su pasado irregular. A ver, ok, ya, acá. Habían otras que me gustaban más, pero ahorita no aparecen así. Es que esto va avanzando todo el tiempo. Me aparece el verbo y su pasado es new. El verbo original, yo tengo que buscar el pasado. El pasado de run, ay, no lo veo. Run, aquí está. Y son bastantes, entonces, pay, pagar, pagó. Escuchar es ese, es her. Con D nada más se le agrega de hold, held. Ah, aquí está. Leave, left. Ay, no, era left con F. Ay, era la de aquí abajo, perdón. Era esta, left. Y yo lo dije. Make, made. Cuando vemos en una camisa made en China, made. Light, mentir. Send, lead, led. A veces sale ese verbo. Set, set. Vean que es igualito. Hay verbos que son iguales. Meet, met. Let, let. Perdón, era aquí la otra, la de leave, left. Esa también es bueno sabérsela. Sit, sat, say, set. Sell, sold. Keep, kept. Importante ahí. Put es el mismo put. Lose, lost. Mean, meant. Y me va a volver a salir leave, que era left. Yo dije left. Y presioné la otra que no tenía la F, sino que era el de left. Ok, les voy a incluir también esta, este enlace, perdón, en la diapositiva para que ustedes practiquen. Entonces aquí voy a poner actividades de práctica. Vamos a ver. Ujú. Y ¿qué estamos compartiendo ahorita? No estamos compartiendo nada. Bueno, si no estamos compartiendo, voy acá
para volver a enfatizar cómo nos va a salir ese tiempo, al menos en las preguntas, ¿ok? Y en las posibles respuestas. No son muchas, pero sí vienen allí. Voy a ampliar acá y voy a empezar a compartir. Ujú. Vea, aquí is das presente, como lo vimos, das presente, das presente. Vamos muy bien. Las primeras lecturas, is, das, is, presente, das. Vamos bien. Las que siguen, is, perdón, se lo estoy pasando muy rápido, qué pena. Is, es que, is needed. Aquí tengo un needed. Se necesita, ¿ok? Es necesitado, pero nosotros no hablamos así, ¿verdad? Es necesitado, se necesita. Esto se llama voz pasiva en inglés, pero no entremos en detalles. Aquí lo importante es para aclarar que cuando veo un verbo con ed está en pasado, aunque esté con is acá, ¿ok? Is recommended, se recomienda, es recomendado. Otro verbo que está en regular. ¿Por qué les digo que no entremos en detalle de esto? Porque voz pasiva es la combinación del verbo to be con un verbo en pasado participio, para ser más preciso. Entonces, ¿qué pasa? Si el verbo es regular, mm, lo reconocemos fácilmente. Entonces, ese pasado con el verbo, entonces, yo lo que tengo que saber ahí es que está en una forma de no pasado directo, pero al tener un verbo con ed, listo, recomendado, necesitado, se traduciría así, como a participio, porque de hecho está así. Pudiera ser aquí, did Sara. ¿Qué deporte hizo Sara? Did Sara do? Aquí aparece do, después me aparece do, después de un auxiliar, significa verbo, hacer. ¿Qué deporte hizo Sara en las cataratas Iguazú? Es necesario, presente, would, ese es un auxiliar modal, que creo que lo repasamos, pero no tanto, eso podemos repasarlo luego. Does the celebration, did, aquí tenemos otro pasado. Ya es el segundo que nos sale, con did. The first settlers celebrate. ¿Qué celebraron? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo celebraron? Is the purpose, is an important, is, que el verbo to be. Ya llevamos dos. Do, esto es presente. Does, esto es presente. Como lo hemos visto, is the activity, el verbo to be en presente. Do, presente. Does, presente. No salen muchos, pero sí. Is there significa hay. ¿Qué hay en la segunda calle? Eh, en forma de pregunta, primero se coloca is y luego there. Pero también, o sea, en forma afirmativa o negativa, vamos a utilizar la afirmativa en este caso. Yo escribo there is, perdón, there is, I, cuando se trata de una sola cosa. O there are, hay, pero ya sé que son muchos. Cuando está combinado is con there, significa hay. ¿Qué hay entre el banco y la tienda? Falta que conversemos un poquito de las preposiciones. ¿Dónde está la oficina postal? ¿Dónde puedo, esto es un auxiliar modal, tomar el tren? Is the information about, do clients, presente, can clients, do clients, does presente. Who is Andrea? Who organized? Recuerden que el who se le pone, si está en presente, el verbo llevaría ese. Entonces, ya, el who no necesariamente lleva el auxiliar, ahí no está el did. Entonces, ¿pero qué pasa? Veo el verbo directamente pasado. ¿Y cómo es ese verbo? Regular. ¿Quién organizó? ¿Quién organizó? How did Laura celebrate? ¿Cómo celebró Laura su cumpleaños? ¿Por qué Laura? Ven, aquí era, entonces era este. Sale didn't Laura. Vean que está negativo y no aparece ni en negrita ni subrayado. Eso me parece muy extraño, porque generalmente resaltan el no.
El no en cualquier verbo que se presente, en este caso en pasado, debió haber estado en negrita y subrayado. Pero bueno, didn't, no. ¿Por qué no fue? Busco el verbo y al verbo es el que voy a traducir o voy a interpretar, mejor dicho, en pasado. ¿Por qué no fue el novio de Laura a la fiesta? Porque el novio de Laura no fue a la fiesta. Do, presente. Which también es otra WH particle o word que no necesariamente debe contener el auxiliar. ¿Cuál de los atletas entra al final de último? ¿Y cómo supe yo que esto está en pasado? Porque ese es un verbo regular que termina en ed. Who opened the ceremony? ¿Quién abrió la ceremonia? Vean que son fáciles de identificar los verbos cuando su pasado es regular. Repito, la actividad de hoy es reconocer el tiempo pasado. Hay dos formas de verbo pasado, o se presenta de dos maneras, en forma regular y en forma irregular. En la forma regular lo identificamos fácilmente. En la forma irregular tenemos que repasarlo. ¿Dónde está en la diapositiva y está en las actividades? ¿Ok? Hice más énfasis en que practicáramos pasados de la forma irregular o de los verbos que se consideran irregulares, porque son los que hay que repasar un poco para lograr identificarlo, ¿ok? What was el pasado del verbo to be? ¿Cuál fue una de los momentos más emocionantes? ¿Cuál fue? Ya pasó. How long does? Presente. What is the first? Presente. How many tourist places does? Presente. What can tourists do? ¿Qué pueden hacer los turistas? Vean que aquí está subrayado. O está en negrita o está subrayado. Y si es una prueba específica, está en negrita y subrayado. Está las dos. Pero ¿por qué? ¿Qué no incluye el paquete? No sé si les he dicho, pero voy a aprovechar la oportunidad para colocar. Cuando ustedes vean esto así, ponen no, lo escriben la palabra no. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se le va a olvidar, se le va a olvidar este no. Si usted escribe no incluye, ¿qué no incluye? Entonces, si incluye breakfast, lo tacha. Si incluye transportation, lo que no aparezca en el texto, ni almuerzo ni cena, por ejemplo. No me sé ahorita la respuesta, no me acuerdo. Pero lo que no incluye y tacha el examen, yo les he dicho que ustedes pueden rayar el folleto y si es con lápiz mejor, porque después lo borran y no queda así tan tachado. Pueden. Vean que no son muchos did que salen. Creo que nos han salido tres. En este caso, entonces estamos trabajando con going to, planning, is, who is, y se acabó el examen. Aparecen un par de preguntas que se refieren al tiempo pasado. Y de aquí en adelante va a ser normal que en las próximas convocatorias de los nuevos niveles que ustedes van a presentar, siga apareciendo el pasado, pero en mayor cantidad. Acá hay mucho de presente, de verbo to be en presente. Una nos salió de to be, de was, were, o sea, el verbo to be en pasado, was, were, que fue was, puede ser were también que salga. Sale poquito, porque empiezan como a introducirse o a darles la introducción en ese tiempo verbal. Pero ya de aquí en adelante sale y sale y sale y sale. Más y más y más y más. Voy lo tenía acá, como a mostrarles acá el, acá. No lo voy a pasar, perdón, porque cuando subo entonces me va a reclamar derechos de autor. Yo le respondo a YouTube que lo hago con fines educativos, pero igual, no me gusta que YouTube me Simple. regañe. Es así, es el del osito blanco. El del osito blanco que hemos utilizado para las WH questions, para el presente, también. ¿Ok? Son videos cortos, son videos que traen ejercicios incluidos, ejemplos, y complementan muchísimo la información que está en las diapositivas.
Desde que comenzamos a estudiar los tiempos, ¿verdad? Hemos ido separando las diapositivas y el material recibe el nombre de la clase. O sea, por ejemplo, este se llamaría Simple Past o algo así, pero algo con pasado, ¿ok? Para ya ir separándolo en los temas, porque el otro era como más de vocabulario, expresiones, sufijos, prefijos, ese tipo de cosas. Y creo que también incluía la parte del presente, que es el fuerte, o lo que aparece en mayor proporción. Pero este material de hoy, las diapositivas de hoy, sí van a ir separadas, ¿ok? Entonces, de mi parte, ve esto para que vean cómo es vamos a ver acá, ¿dónde está el osito? Aquí está. Aquí está el osito, para que lo identifiquen. Igual les voy a compartir. Hagamos algo mejor. Vamos a compartir aquí. Vamos a compartir el video acá. Vamos a compartir el video. Entonces, voy a mostrarles un poquito cómo lo puse en la diapositiva. Está en la última. Y aquí tienen las prácticas. Vamos a ver. Ok, y ahora sí se ve. En las prácticas, lo que hicimos ahorita, lo que les mostré. Y también el video, también que les mostré como una intro del video. Está en la última diapositiva. Y por favor, si tienen más preguntas o si se les presenta alguna pregunta, no duden en consultar. En este Simple Pass y estas cosas sale el osito. Y sale el ejemplo voy que estoy colocándole la imagen del osito en esa diapositiva para que recuerden qué es. Bueno, a mí en lo general me cae muy bien ese osito. Por eso me gusta mucho. Todos los temas están explicados con ese osito en esa cuenta de YouTube. Ujú. Entonces ahora la diapositiva quedó así. Ya se las muestro. Quedó así. Ahí, quedó así. Las prácticas, especialmente con los pasados irregulares, y el video, para que también nos presenta, acuérdense, nos presenta igual, como yo les puse, en qué ocasiones se utiliza, los regulares, los irregulares, y después nos presenta un ejemplo y hace unas preguntas y nosotros vamos respondiendo y ahí nos va dando la respuesta. Feliz tarde, noche para todos. Muchísimas gracias.